Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a empezar a sentar las bases para, bueno, más bien, vamos a empezar a revisar el tema del movimiento de tiro vertical, que es el que nos va a ocupar en las próximas sesiones. Hoy vamos a empezar a ver pues, lo básico de ese movimiento de tiro vertical. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario acerca de los ejercicios que tienen en puerta o alguna otra cosa que quieran compartir con el grupo? Yo tengo una duda, maestro. Adelante, Raúl. Es que en los ejercicios vi que tenían un resultado negativo en algunos, pero en otros positivo. Entonces, no sé qué le pongo para que sea negativo. Por ejemplo, en la velocidad, en el 1, nos da negativo menos 26.92 metros sobre segundo. Pero no sé cómo sacarlo negativo, porque cuando hice la operación me dio positivo. ¿Es un ejercicio de caída libre? Sí. Pues tengo la misma duda, profesor. en el punto es el punto es que sí están no medio complicados más bien no tienen resultados, ¿cómo se llama? Uniformes. A veces los consideran efectivamente con la dirección y a veces nada más consideran la magnitud, sus resultados, que los resultados que vienen ahí en el problemario, pero bueno, así está hecho, desafortunadamente así lo usamos, pero lo interesante, muchachos, es que ustedes efectivamente interpreten ese signo negativo, quiere decir que está dando la dirección del movimiento. Si es una caída libre, pues todo movimiento tiene dirección vertical hacia abajo. Entonces esa velocidad siempre va a ser negativa. Yo les había comentado cuando empezamos a revisar este tema, que para este caso del movimiento rectilíneo, perdón, el movimiento de caída libre, no íbamos a utilizar el signo de la gravedad, pero en este caso sí lo utilizan para calcular esa velocidad. O sea, si ustedes ponen la gravedad negativa, con eso van a obtener el negativo que le está dando ahí esa velocidad. De ahí sale pues ese negativo. Nada más que los resultados no son consistentes, los resultados que propone el formulario no son consistentes. A veces la usan y a veces no la usan. Entonces por ahí resulta un tanto confuso. Entonces muchachos, no se preocupen, lo que yo les digo, si llegan al valor, lo que deben de interpretar del signo es solamente la dirección de ese resultado, que es una dirección en el sentido negativo. ¿Y cómo obtenerla? Si lo quieres obtener como tal, pues lo que tienes que hacer es considerar tu aceleración de la gravedad como negativa, y con eso vas a obtener y vas a llegar al resultado que dice en el problemario. Pero si llegas a la positiva, pues no hay problema. Estás encontrando la magnitud y solamente falta la dirección, y la dirección es precisamente, nuevamente digo, la dirección en que es el movimiento. En esa dirección, todo desplazamiento es negativo, toda velocidad es negativa y toda aceleración es negativa. Entonces, pues así hay que interpretarlo solamente. No, si llegaste al valor y difieres en el signo, es esa la situación. En estos problemas de caída libre, ese es el problema con el problemario. Están, pues digamos, no son consistentes los resultados en tomar en cuenta el signo o la dirección de la velocidad. Algunos sí lo hacen, algunos no. Desafortunadamente, pues así está, les digo, así está por el formulario, el problemario. Lo que yo les comento y les comenté desde el principio que revisamos el tema, ustedes para este caso de caída libre, como tanto el desplazamiento como la velocidad y como la aceleración de la gravedad están en la misma dirección, no es necesario utilizar el signo de ninguno, al menos que me pidan la dirección del movimiento, la dirección de la velocidad. Entonces le agrego un signo negativo y con eso ya se la doy.
pero si no, será suficiente con usar los valores. No sé, no sé si me explico, Raúl. Sí, maestro. Sí, de hecho le puse, ya los estaba resolviendo esos y le puse en negativo la gravedad para que me saliera el valor negativo. Sí, le digo nada más que el problema es que a veces lo consideran, a veces no lo consideran los resultados. Pero bueno, si llegas al valor, pues nada más es interpretación del signo que me da la dirección del movimiento. Ok, maestro, gracias. ¿Vale? En este caso que del movimiento que vamos a ver, aquí sí es importante y sí es necesario, siempre te lo voy a recalcar, que manejemos la gravedad con su signo, porque de otra manera sí obtenemos resultados incongruentes, resultados que no son adecuados. Pero vamos a ver, antes de eso vamos a pasar a revisar las características de este movimiento. Bueno, antes de eso, ¿alguna otra duda, muchachos? ¿Alguna otra pregunta? No, profesor. ¿No? Ok, gracias. Voy entonces a compartir, muchachos, la presentación que tengo preparada para el día de hoy, en la que vamos a hablar de este movimiento de lo que es el tiro vertical, que seguramente ustedes lo conocen, lo ven todos los días o lo han visto en muchas situaciones de la vida se emplea este tiro vertical. Aquí tenemos en la lámina inicial de esta presentación, tenemos aquí este chico con su rifle que está apuntando verticalmente hacia arriba. En teoría, lo que dispare este rifle, ya sea una munición o una bala, lo que sea, va a desplazarse verticalmente hacia arriba, pero no se va a ir hasta el infinito y más allá, sino que va a llegar a un punto en que se va a detener y de acuerdo con este movimiento de caída libre, perdón, de tiro vertical, esta bala, esta munición que haya sido disparada va a empezar a caer sobre la misma trayectoria y volverá incluso a entrar en este rifle. Eso es el ideal. Entonces, ese es el movimiento de tiro vertical, muchachos. Cuando un proyectil o algún objeto se proyecta verticalmente hacia arriba o incluso verticalmente hacia abajo y tiene una velocidad inicial, entonces, y sigue una trayectoria rectilínea, sube hasta una posición la más elevada y luego vuelve a caer en la misma dirección. Entonces, ese es un movimiento de tiro vertical. Este malabarista que está en la lámina del medio, en la figura del medio, pues está lanzando su bolita con la que hace malabares. Aquí está la bolita, nomás que a lo mejor no se alcanza a ver. Esta bolita la lanzó él verticalmente hacia arriba, llega hasta un punto más alto y entonces empieza a caer y regresa a su mano. Realmente es una situación que podemos observar cotidianamente. Por ejemplo, si tengo aquí mi goma y la lanzo verticalmente hacia arriba, pues veo que regresa a mi mano. Es bueno, si la lanzo bien, sube verticalmente y regresa a mi mano. Si la agarro bien, aquí queda en mi mano y si no se me cae. Pero esto es un tiro vertical, muchachos. Cuando yo lanzo algo verticalmente hacia arriba, esto va a empezar a subir. Va a llegar a un punto en que se va a detener y luego va a empezar a bajar, va a empezar a caer en la misma trayectoria en que subió. Entonces va a estar haciendo este movimiento. Yo lo lanzo con una cierta velocidad inicial, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, llega a un determinado punto y se detiene por un instante y empieza a bajar nuevamente, acelerándose cada vez más. Esto es un tiro vertical. Desde luego que si yo hago esto, en vez de lanzarlo hacia arriba con una cierta velocidad, lo lanzo hacia abajo con una cierta velocidad, lo aviento hacia abajo, digamos. De esta manera también esto es un tiro vertical. Puede ser que lo lance hacia arriba o que lo lance hacia abajo con una cierta velocidad inicial. Los dos son un tiro vertical. A diferencia de la caída libre, que yo este objeto lo dejo simplemente a su propio peso, lo suelto. Esta es una caída libre, aquí tengo una velocidad inicial. Si yo le proporciono una velocidad inicial, lo aviento, digamos, entonces esto es una
un tiro vertical, no una caída libre. Pues vamos a ver cómo se comporta este movimiento, muchachos. Ese es el objetivo de la clase de hoy. Entonces vamos a ver qué tenemos aquí nuevamente en esta lámina. Pues la definición de este tiro vertical. Para empezar me dice que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué me dice eso, muchachos? ¿Alguna idea? ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Que sufre una aceleración. Al ser uniformemente variado, tiene una aceleración efectivamente, y al ser rectilíneo, pues quiere decir que se realiza en línea recta. ¿Cuándo se presenta este movimiento rectilíneo? Pues cuando se proyecta, dice cuando se proyecta, o digamos se lanza, o se avienta, pudiéramos decir estos como sinónimos de proyectar, cuando se convierte en un proyectil algo, se proyecta, se lanza, se avienta, un cuerpo en línea recta además, pero en una dirección específica. Tiene que ser solamente hacia arriba o hacia abajo. No al frente, no a la izquierda, no a la derecha, sino hacia arriba o hacia abajo. Si se lanza en esa dirección, se proyecta un cuerpo hacia arriba o hacia abajo en línea recta, entonces estaremos hablando de un tiro vertical. Y desde luego este cuerpo que nosotros lanzamos hacia arriba o hacia abajo está sometido a la acción de la gravedad. Desde luego, una vez que lo soltamos y le proporcionamos una velocidad inicial, pues lo que actúa sobre él también es la gravedad. Y punto importante, aquí la gravedad, como lo mencionamos desde el movimiento anterior, es negativa, pero aquí sí, invariablemente vamos a utilizar un signo negativo para esta gravedad. La vamos a manejar como negativa. Porque lo que hace esta gravedad, muchachos, cuando este objeto está cayendo, cuando este cuerpo está viajando hacia abajo, esta gravedad es la responsable de acelerarlo constantemente, es decir, de hacer que su velocidad cambie, que aumente constantemente su velocidad, es decir, que esté acelerado constantemente. Y esto es responsabilidad de la gravedad. Por otra parte, si lo lanzamos hacia arriba, lo que hace esta gravedad es desacelerarlo constantemente, es decir, va a estar reduciendo su velocidad paulatinamente hasta que lo detiene por completo. Y entonces es cuando el objeto llega a su parte más alta y en ese punto se detiene, su velocidad se hace cero, se detiene ahí y entonces empieza a caer. Entonces esta es la característica de este movimiento rectilíneo uniforme, muchachos. Cuando un cuerpo se proyecta en línea recta hacia arriba o hacia abajo y queda sometido a la acción de la gravedad, y esta gravedad lo que hace es acelerarlo si es que está viajando hacia abajo o desacelerarlo si es que está viajando hacia arriba. Y lo que me dice el resto de la lámina del lado derecho me dice que las expresiones matemáticas, las fórmulas que vamos a utilizar para resolver problemas de caída libre, pues son exactamente las mismas. Si se dan cuenta, estas son exactamente las mismas que utilizamos en caída libre, son las que vamos a utilizar en el tiro vertical. O sea, no hay nuevas fórmulas que aprender, no hay fórmulas diferentes. Las mismas que ya conocemos y que utilizamos en la caída libre nos sirven para el tiro vertical. Solamente hay que hacer esta consideración. Invariablemente, muchachos, independientemente cuál sea el planteamiento del problema, siempre vamos a considerar la aceleración de la gravedad negativa. Y desde luego tenemos que considerar las direcciones y los signos de las velocidades. En su momento lo vamos a ver. Porque vamos a ver en la parte izquierda, muchachos, aquí hay un esquemita de una persona que está lanzando un objeto. Aquí que estoy recalcando en rojo. Es no sé, puede ser cualquier cosa, una pelota, algo que él está lanzando hacia arriba. Y cuando hace eso le proporciona una velocidad inicial. En este punto el objeto sale, se desprende de la mano de esta persona que lo empuja con una velocidad inicial determinada. Y entonces al hacer eso, este objeto pues describe esta trayectoria, su movimiento. Se está moviendo hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hasta que llega al punto más alto. Hay un punto en el cual se detiene. ¿Y qué es lo que pasa con su velocidad, muchachos? Aquí, ¿qué es lo que pasa con su velocidad cuando se detiene hasta aquí arriba? ¿Alguna idea? Es cero. Se vuelve cero, efectivamente. Y cuando se detiene aquí arriba, llega a su punto más alto, la velocidad que tiene es cero. Y en ese momento,
eso solamente dura un instante, porque en ese momento preciso empieza a caer, empieza a bajar. Sobre la misma trayectoria, aquí la dibujo así para poderla visualizar, aunque realmente serían, estas dos líneas estarían encimadas y esta pelotita pues estaría encimada. Así lo dibujo así para que se pueda ver, pero estarían regresando sobre la misma trayectoria y entonces empezaría, a medida que empieza a bajar, empieza a caer, empieza a aumentar su velocidad, porque la aceleración de la gravedad pues está actuando sobre él. Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Aquí tiene una velocidad inicial este cuerpo, y esta velocidad inicial tiene esta dirección. Si esta velocidad inicial tiene esta dirección, muchachos, ¿cómo será? ¿Positiva o negativa? Es positiva. Es positiva. Y si nos damos cuenta, aquí está la gravedad, y la gravedad siempre va a ser negativa, siempre va a tener la dirección contraria. Entonces, por esta razón, esta gravedad va a actuar en contra de esta velocidad, y va a hacer que esta velocidad se va haciendo cada vez más pequeña, cada vez que más pequeña, hasta que definitivamente se termina y se hace cero aquí arriba. Cuando va hacia arriba, esta velocidad se va reduciendo, y eso es causa de la gravedad que está actuando en sentido contrario. Y después de este lado, muchachos, cuando empieza a caer, a medida que empieza a caer, empieza a aparecer una velocidad en este cuerpo que se va incrementando cada vez, cada segundo, cada instante de tiempo que pasa se va haciendo más grande. Y bueno, se va haciendo más grande porque precisamente ahora esta velocidad es negativa, porque está en dirección vertical hacia abajo, y además la aceleración también, que es la aceleración de la gravedad que está actuando sobre ella, también es negativa. Entonces lo está acelerando negativamente, lo está acelerando en la dirección vertical hacia abajo, y entonces pues ese es el comportamiento de este tiro vertical. Lanzamos el cuerpo con una velocidad inicial, y esta velocidad inicial se va haciendo más pequeña hasta que desaparece, y luego empieza a caer, y la velocidad en sentido negativo empieza a incrementarse hasta que llega a este punto, al mismo nivel en que fue lanzado. Aquí consideramos que este movimiento tiene una velocidad final. Y después, bueno, aquí vamos a ver ahorita cuál es la relación entre estas velocidades finales iniciales y entre esta altura que se recorre. Pero bueno, lo que me interesa ahorita es que veamos cómo es que se da este movimiento. Entonces lo voy a repetir acá, muchachos. Acá tengo este cuerpo, esta imagen aquí, que tiene un cuerpo que tiene una velocidad inicial, que si se dan cuenta es vertical hacia arriba. Entonces es lo mismo que está haciendo este tipo al lanzar aquí. Esa pelotita le está aplicando una velocidad inicial hacia arriba, y en algún momento llega aquí a su punto más alto, y aquí tiene una velocidad cero, y después empieza a caer, empieza a bajar, y cuando baja tiene una velocidad negativa. Y la velocidad que le aplicó originalmente era positiva, la velocidad inicial fue positiva porque era vertical hacia arriba. La velocidad que tiene cuando viene descendiendo es negativa porque es vertical hacia abajo. Y estas dos cosas, bueno, esta se convierte en una velocidad cero debido a la atracción de la gravedad. Del lado de la subida, cuando va subiendo se convierte en cero, porque va disminuyendo hasta que desaparece. Y por el lado de la bajada, esta misma gravedad es responsable de irla incrementando hasta un cierto valor, y si se deja caer, si se sigue dejando caer, pues va a seguir incrementándose hasta que llegue al suelo o hasta que llegue a algo que la detenga. Pero bueno, lo interesante aquí es que hay que recordar es que la gravedad siempre va a estar presente y va a ser negativa, que la velocidad inicial va a ser positiva y desde luego diferente de cero, y además pues que hay también un cierto desplazamiento, una cierta altura que se recorre. Cuando se lanza algo verticalmente hacia arriba, pues hay una altura que se alcanza con ese objeto, que al llegar al punto final, al punto más alto, va a tener una velocidad cero.
una velocidad igual a 0. Igual a 0. Ok. Entonces, ahorita voy a insistir sobre esto. Pero bueno, aquí está las características de este movimiento. Nuevamente, voy a dibujar aquí una persona. Bueno, voy a hacer un esquema de una persona. No puedo dibujar una persona porque no soy tan bueno dibujando. Pero voy a esquematizar aquí una persona que lanza un objeto verticalmente hacia arriba. Entonces, cuando esta persona lanza un objeto verticalmente hacia arriba, como yo cuando lanzo mi goma hacia arriba, lo que hace este objeto pues es seguir una trayectoria, de un movimiento, ocupar posiciones sucesivas en el espacio hasta un punto en donde llega a su punto máximo y luego empieza a caer. Bueno, estas se supone que son líneas rectas y se supone que deberían de estar encimadas, es decir, deberían de estar una sobre la otra, pero las dibujo así para que se puedan visualizar. Entonces, si aquí colocamos una referencia, un sistema de referencia, en el punto donde se lanzan se lanza este objeto, bueno, podemos determinar que este objeto pues recorre o se eleva a una cierta altura. Aquí. Voy a ver que este objeto llega hasta una cierta altura. Es la que mediríamos desde esta referencia hasta el punto donde llega, el punto más alto que alcanza, muchachos. Entonces, este objeto para que suba hasta esa altura, pues tiene que haber sido, tiene que proporcionársele una velocidad inicial aquí en esta dirección, una velocidad inicial positiva, que poco a poco, debido a que aquí está sujeto a la atracción de la gravedad, que siempre va a ser en el sentido negativo del eje Y, entonces esta velocidad va a ir reduciéndose poco a poco hasta que acá, en el punto más alto, la velocidad sea 0, se detenga por completo y empiece a caer. Entonces va a empezar a aumentar su velocidad hasta que llega a este punto, y entonces aquí va a tener una velocidad final, que prácticamente aquí se considera el final de este movimiento, aunque el objeto pudiera seguir cayendo, pero este punto es importante porque aquí se considera que tiene una velocidad final. Ahora, muchachos, si este objeto que es lanzado verticalmente hacia arriba a una velocidad inicial de 0 y llega aquí después de un cierto tiempo hasta la parte más alta, sube desde esta posición hasta esta posición, eso le consume un cierto tiempo, le lleva un cierto tiempo. Y si es el tiempo que tarda en subir el objeto, ¿cómo pudiéramos llamarle a este tiempo? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Si es el tiempo que tarda en subir el objeto, ¿cómo le podemos llamar a este tiempo? Cualquier sugerencia es buena. Podría ser TS TS, ¿qué significa qué? para subir. El tiempo para subir o el tiempo de subida. Muy bien, así lo podemos nombrar. Este tiempo que tarda este objeto que es lanzado a una cierta velocidad inicial en llegar a su punto más alto es lo que llamamos el tiempo de subida. Ese es un tiempo importante que debemos conocer o que podemos calcular, o que nos va a servir como dato para poder trabajar estos problemas de caída libre. Y después, muchachos, cuando llega a este punto más alto y empieza a descender, empieza a bajar hasta que llega de nueva cuenta hasta el punto donde fue lanzado, aquí también transcurre otro cierto tiempo, y es el tiempo que tarda en bajar este cuerpo desde la posición más alta que alcanza hasta la posición o al mismo nivel en que fue lanzado. ¿Alguna idea cómo le podemos llamar a este tiempo? TV. El TV es el tiempo de bajada, así lo podemos nombrar efectivamente, tiempo de bajada. Y entonces, muchachos,
A ver, así intuitivamente, ¿cómo piensan que sea este tiempo de subida con respecto a este tiempo de bajada en cuanto a tamaño, en cuanto a magnitud, en cuanto a duración? ¿Cómo serán estos tiempos de subida y de bajada? ¿Alguna idea? El Iguales, o tiempo sea, de subida va a ser más menor y el tiempo de bajada. No, al revés. El tiempo de subida va a ser mayor y el de bajada va a ser menor. Ok, esa puede ser una consideración. ¿Alguien más tenía por ahí otra idea? no sé, podría ser igual. Pueden ser iguales. Ajá. Ya tenemos dos opciones. ¿Alguien dice algo diferente? Va a depender de la velocidad inicial que le dé, ¿no? Ajá, sí es, efectivamente. Este tiempo de subida, por ejemplo, va a depender de la velocidad inicial que le proporcionemos. Y efectivamente va a tardar. Pero una vez que llega arriba, muchachos, y empiece a caer, entonces, la verdad, las ideas son buenas, pueden ser percepciones efectivamente válidas, pero la realidad es que lo mismo que tarda en subir, lo mismo que tarda en llegar al punto más alto, es lo que va a tardar en bajar a este mismo nivel. Entonces, aquí hay una primera relación que debemos tomar en cuenta. El tiempo de subida es exactamente igual al tiempo de bajada. Pudiera parecer lógico en algún caso, pudiera parecerle a alguien no lógico, pero es la realidad. En la realidad así se comporta este movimiento. Lo que tarda en subir hasta la parte más alta es lo mismo que tarda en bajar hasta este mismo nivel. Entonces, esa es una primera condición, una primera característica que debemos tomar en cuenta. El tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Ahora, cuando este objeto es lanzado, pues sube. Voy a tratar de dibujarlo así. Se tarda un tiempo en subir, en llegar hasta acá. Y luego un tiempo en bajar y volver a llegar hasta este punto, muchachos. Esta línea punteada verde que tracé, digamos, es el tiempo total que este cuerpo estuvo en el aire. ¿Cómo lo podríamos determinar? Vamos a llamarle este tiempo. Este tiempo es el tiempo que el objeto está volando, por decirlo así. Vamos a llamar entonces el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, entonces, en relación a ese tiempo de subida y de bajada, ¿a qué será igual? Si es todo el tiempo que tarda en subir y bajar. A la suma de los dos tiempos, ¿no? A la suma de los dos tiempos, efectivamente. El tiempo de vuelo, que es el tiempo desde que lo suelta la persona aquí hasta que vuelve a llegar a su mano, o al menos al nivel de su mano, es igual a la suma de los dos tiempos, al tiempo de subida más el tiempo de bajada, efectivamente. Entonces, eso también es importante e interesante. Y entonces, como este tiempo de subida y este tiempo de bajada son iguales, porque ya lo dijimos aquí que el de subida y el de bajada son iguales, ¿de qué otra manera puedo expresar este tiempo de vuelo, por ejemplo, en función del tiempo de subida o del de bajada? ¿2T? ¿Ande? ¿2T? 2T, efectivamente. Este tiempo de subida, pero este tiempo de vuelo, al ser igual el tiempo de subida y el de bajada, lo puedo expresar así, como 2 veces el tiempo de subida, o igual también lo puedo expresar como el tiempo de vuelo puede ser igual a 2 veces el tiempo de bajada, porque el tiempo de subida y el tiempo de bajada son iguales. Entonces, son 3 maneras de decir lo mismo, ¿no? El tiempo de vuelo es la suma de los dos tiempos, el de subida y el de bajada, que son iguales, y al ser iguales, pues es lo mismo si yo multiplico por 2 el tiempo de subida o si multiplico por 2 el tiempo de bajada. Las 3 cosas son válidas. Bueno, estas relaciones hay que recordarlas porque nos van a servir para resolver problemas más adelante. Entonces, esta es la relación que existe entre los tiempos de subida, de bajada y de vuelo. Bien, entonces, muchachos, aquí finalmente para que este objeto subiera hasta una cierta altura, le tuvimos que proporcionar la velocidad inicial positiva, aquí representada por V0. Esta es la velocidad inicial con que fue lanzado verticalmente hacia arriba. La pregunta es, muchachos, ¿cómo será? ¿Alguna idea de cómo será esta velocidad final con respecto a esta velocidad inicial? En magnitud, por ejemplo. 0.
es cero cuando está por acá arriba. Aquí sí es cero la velocidad del cuerpo. Pero cuando empieza a bajar, aquí empieza a incrementar su velocidad. Cada vez se hace más grande. Entonces la pregunta es, con respecto a esta velocidad inicial con que es lanzado verticalmente hacia arriba, ¿cómo será esta velocidad final? Sí. ¿Va a ser diferente? Dice Raúl que puede ser diferente. ¿Alguien tiene alguna opinión diferente a esa? ¿Van a ser iguales? ¿La velocidad pero de forma negativa? Así es, van a ser iguales y de forma negativa. O sea, esta velocidad inicial con que es lanzado es exactamente la misma que la velocidad que tiene cuando está ya dirigiéndose hacia abajo y pasa en este mismo punto. Entonces, ¿cómo puedo redondear esto? Puedo decir que la velocidad final es igual, exactamente igual a la velocidad inicial, pero con signo negativo. ¿Sí? Entonces, si conozco la velocidad inicial, pues ya conozco la velocidad final, simplemente le pongo un signo negativo porque la velocidad inicial es vertical hacia arriba, la velocidad final es vertical hacia abajo, y entonces si le pongo este signo negativo, pues ya estoy indicando que esta velocidad final está hacia abajo y en magnitud son iguales, es decir, la velocidad final en magnitud es igual a la velocidad inicial. Tienen el mismo tamaño, la diferencia es la dirección o el signo en este caso. La velocidad final es negativa, mientras que la velocidad inicial es positiva. ¿Sí lo captamos, muchachos? Sí. ¿Sí lo entendemos? Ok. Entonces, esas son relaciones importantes que vamos a tener que utilizar cuando resolvamos problemas de este movimiento de caída, de tiro vertical. Entonces, tanto los tiempos como las velocidades son cosas importantes que hay que recordar porque nos van a servir para resolver los problemas. Y lo demás, pues es recordar que las ecuaciones que ya conocemos, que utilizamos en los problemas de caída libre, aplican exactamente igual en el tiro vertical para calcular velocidades finales o alturas a las que llega este cuerpo. Entonces, estas ecuaciones que ya conocemos son exactamente las mismas que podemos aplicar para resolver problemas de tiro vertical. Lo que sí les recuerdo es que aquí invariablemente vamos a considerar la gravedad como negativa. Siempre, siempre, siempre la gravedad es negativa. Siempre que sustituyamos el valor de la gravedad, vamos a considerar su valor como negativo. Y desde luego, si estamos hablando de velocidades que tienen esta dirección, vertical hacia abajo, también serán velocidades negativas. Esta velocidad final pues será negativa porque está en dirección hacia abajo. Esta velocidad inicial será positiva porque está en dirección hacia arriba. Y la gravedad nuevamente, como siempre es hacia el centro de la Tierra, será negativa, ¿no? Entonces aquí sí es importante también considerar los signos de las velocidades dependiendo del punto donde las estemos considerando, pues habrá que darle el signo que le corresponda. Bien, muchachos, entonces nos quedan 3 minutitos de esta sesión. Aquí nada más estamos poniendo en claro el funcionamiento o la característica del comportamiento de este movimiento de tiro vertical. Ya el día de mañana, no, el día jueves estaremos realizando algunos ejercicios con respecto a este movimiento de tiro vertical. En el tiempo que nos queda solamente les voy a compartir la siguiente lámina para que veamos cómo se comporta precisamente esta velocidad en este movimiento de tiro vertical, perdón, de tiro vertical. Aquí tenemos este señor que dispara su rifle con una velocidad inicial de 49 metros por segundo. Esta bala que suelta su rifle, pues tiene una velocidad, esta es su velocidad inicial de 49 metros por segundo. Positiva porque va hacia arriba. Pero esta bala, una vez que sale del rifle, está sujeta a la acción de la gravedad. Y la acción de la gravedad es tratar de atraerlo
hacia abajo, llevarlo hacia el centro de la Tierra. Y entonces lo que va a hacer esta gravedad es hacer que esta velocidad vaya disminuyendo. Al pasar un cierto tiempo, que probablemente sea un segundo, si se dan cuenta la velocidad es menor, 39.2. Al pasar otro lapso de tiempo, la velocidad sigue siendo todavía menor. Otro lapso de tiempo, la velocidad sigue siendo todavía menor, hasta que se hace cero. En el momento que llega a la parte más alta, se hace cero. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta velocidad original, que fue de 49 metros por segundo? Fue disminuyendo gradualmente y de manera regular, de manera uniforme, hasta que se detuvo por completo y se hizo cero. Y después de este momento en que se hace cero, ahora se empieza a presentar pero en el sentido contrario. Ahora está el objeto moviéndose hacia acá, entonces esta velocidad es negativa. Si nos damos cuenta aquí, cuando llega al mismo punto, al mismo nivel, tiene la misma velocidad que cuando subía, pero con signo negativo. Y un instante después, un lapso de tiempo igual, tiene la misma velocidad, pero el signo negativo. Muchachos, nos queda un minuto. Regálenme su participación en el chat, los que estuvieron apoyando. Y el jueves seguiremos revisando este tema y haremos ejercicios. Entonces, ¿se dan cuenta, muchachos? A medida que cae este objeto, va aumentando su velocidad, de tal suerte que cuando llega al mismo punto donde fue lanzado, tiene exactamente la misma velocidad inicial, pero con signo negativo. Aquí tiene una velocidad final, en este caso es negativa, y es exactamente igual a la velocidad inicial, pero con signo negativo. Es decir, es el negativo de la velocidad inicial, es 49 metros por segundo, y aquí son menos 49 metros por segundo. Retomamos esto en la siguiente sesión, muchachos. Hacemos unos ejercicios para ejemplificar esto. Gracias por su asistencia. Que tengan excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos el jueves. Igualmente, pues hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, buena tarde.